Buenas tardes, jóvenes, con todos. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes con todos. Voy compartiendo la pantalla para poder empezar con la clase. Si logran visualizar mi pantalla, jóvenes. Sí, profesora. Esperamos unos minutos que ingresen sus demás compañeros para poder empezar con la clase. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con el área de matemática. El tema que vamos a realizar es en forma de práctica, ¿no? Los ejercicios de triángulos, ¿no? En primer lugar, pues darles a conocer, ¿no? Y respecto a que las fórmulas, ¿no? Debemos de recordarlas, pero para ello, ¿no? Cada ejercicio que se va a ir presentando les estaré indicando, ¿no? Las fórmulas que se va a ir utilizando para la solución. Vemos acá en el primer ejercicio nos dice calcular X y nos está mostrando el siguiente, o sea, la siguiente figura, ¿no? O sea, para ello tenemos que recordar la siguiente propiedad que tenemos, ¿no? Que la suma de esos dos ángulos internos va a ser igual al ángulo externo. O sea, X va a ser igual a ¿quién? A alfa más teta. Teniendo en cuenta en este caso, ¿no? Para poder desarrollar este ejercicio, ¿no? Igual tenemos que saber, ¿no? Depende de la figura que nos esté mostrando. No es que siempre va a estar de esa manera, puede estar así como va mostrándose en nuestra figura, ¿no? De lo que nos está pidiendo calcular, pero teniendo en cuenta que en este lado va a haber una cierta cantidad de un ángulo. No estoy tratando de llevar a ese esquema que nos indican, o sea, puede estar acá alfa, en este caso puede estar, por ejemplo, beta, y en acá X. Se puede ir modificando, no siempre como nos está indicando, ¿no? O sea, quiero decir que va a ir rotando la figura. Para ello, ¿no? Tenemos que decir lo siguiente, pues. En primer lugar, este angulito que se ve, este pequeño cuadrado, pues vale ¿cuánto? 90 grados. Entonces de acá serían 90 grados. Dando a conocer eso, vamos a ir planteando según la fórmula, ¿no? ¿Qué nos dice? Pues que los ángulos internos que se encuentran son 90 grados más 5 de X. Esto va a ser igual a ¿cuánto dice? A lo que está el ángulo exterior. O también puedo decir el ángulo exterior, que ¿cuánto es? Pues 14. X puede ser igual así, a 90 grados más 5 de X. O también puedo decir 90 grados más 5 de X, o sea, sí, ¿no? Puedo modificar, no hay ningún problema, jóvenes. ¿No? En este caso sería 14 de X. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner 90 grados. Esto va a ser igual a ¿quién? A 14 de X. Se voy a juntar los que tienen variables. Quiere decir que esto que está sumando va a pasar al otro lado a restar, que sería menos 5 X. Que tienen variables semejantes se van considerando a un solo lado y los que tienen el ángulo, o sea, me refiero a los números, se va poniendo a otro lado, se va separando, ¿no? En este caso tenemos acá 90 grados. Esto de acá va a ser igual, ¿no? 14 menos 5. Vamos a tener que eso pues vale 9.
pero acompañado con la variable x. Luego, ¿qué voy a hacer? Ese 9 que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir, que sería 90 entre 9. Y ese es igual a ¿quién? A x. ¿Y cuánto es 90 entre 9? Eso sale 10. 10 grados. Y eso es igual a ¿quién? A x. Y eso es lo que nos está pidiendo calcular. Nos está diciendo calcular x. ¿Y cuánto nos ha salido? 10 grados. Por lo tanto, esto sería pues nuestra respuesta. Esto de acá sería nuestra respuesta. ¿Hasta ahí tienen alguna consulta, alguna duda, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Si en caso no la tuvieran, entonces vamos a ir continuando con solución de otros ejercicios. 2 nos dice determinar x y nos da ciertas alternativas. Nos está mostrando, ¿no? La figura. En primer lugar, ¿no? Para la resolución tenemos que recordar, ¿no? El esquema que les estoy mostrando, la propiedad que les estoy indicando, mostrando, tiene la forma, ¿no? De lo que nos está pidiendo desarrollar. ¿Qué nos dice? Que debemos de tener esos 3 ángulos internos, ¿no? Y debemos de igualar al ángulo externo, o ese ángulo externo va a ser igual a la suma de los 3 ángulos internos que se tiene de esa propiedad. De esta propiedad después del pantalón, más conocido como propiedad del pantalón. Para poder desarrollar, en este caso, lo que tenemos que realizar es lo siguiente. En primer lugar, ¿no? Cuando nosotros tenemos, o sea, ¿no? Y queremos realizar cuánto vale todo ese ángulo, nunca se olvide. Todo ese ángulo vale 180 grados. O sea, la mitad de una circunferencia, esa de ahí vale 180 grados. Y eso es lo que vamos a utilizar, ¿no? Para la solución. ¿Por qué? Es que acá no sabemos. Por ejemplo, acá queremos saber, si queremos utilizar esa propiedad, nos falta saber cuánto vale ese ángulo. Igual manera, este ángulo. No sabemos cuánto vale, igual manera, este ángulo. No sabemos cuánto vale en realidad cada uno de esos ángulos que estoy poniendo. Como no sabemos, vamos a tener que utilizar esta propiedad. Que la mitad, ¿no? De una semicircunferencia, pues vale 180 grados. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Cambiar de color. ¿No? Si en caso no les alcanza, ustedes pueden ir prolongando. Igual acá también pueden ir prolongando. De igual manera acá también pueden ir prolongando. ¿No? ¿Pero para qué? Para que sepan que todo esto, ¿cuánto vale? Pues, ¿cuánto les he dicho que vale? 180 grados. ¿Para qué estoy haciendo? Para poder encontrar este ángulo de color rojo que le he puesto. ¿No? Si yo ya tengo que este ángulo vale 170, este ángulo va a valer ¿cuánto? 10 grados. Porque yo sumo 170 más 10, me sale 180 grados. Igual manera, el que sigue. Todo este ángulo. ¿Cuánto vale? 180 grados. Y ya me está diciendo cuánto vale uno de los ángulos. Vale 130. ¿Cuánto me falta para poder llegar a 180? Me falta 50 grados. Más pequeño, si no va a parecer como si fuera 500. ¿No? Y finalmente es este ángulo. Que todo eso, ¿cuánto vale? 180 grados.
Ya, cuando nosotros realizamos de esa manera, o sea, en los gráficos, podemos ir completándolos, agregándolos así como yo lo estoy realizando, para poder encontrar los ángulos que nos faltan, ¿no? Según la propiedad que vamos a tener que utilizar. En este caso, ¿no? Ya tengo 140 grados, ¿cuánto me va a faltar para poder llegar pues a 180? O si no, también 180 grados menos 140, ¿no? Se hace la operación de la resta y eso pues sale ¿cuánto? 40 grados. Ahí está, 40 grados. Una vez ya encontrado, ya sabemos, ¿no? Los ángulos que están de color rojo, ya lo sabemos, ¿cuánto vale? Que vamos a decir que X va a ser igual a la suma de esos ángulos rojos. Primero está 10. Por cualquiera pueden empezar, jóvenes. No necesariamente en este orden. Pero sí sumando los tres ángulos. ¿Más quién? Más 50. Más 50 grados. Más 40 grados. Nos sumamos. X va a ser igual. Estos dos sumando sería 60 grados más 40 grados. Donde X va a ser igual 60 más 40, 100 grados. Y por lo tanto vamos a ir indicando que esto de acá pues sería nuestra respuesta. ¿Por qué nos está pidiendo calcular X? Ya, cuando ustedes se encuentren, hay que volver a leer lo que les pide, ¿no? Calcular, encontrar, para que puedan dar una mejor respuesta. Entonces, vamos a decir que la respuesta que sería la alternativa B. 100 grados, ¿no? Pero acá le falta poner un pequeño círculo, ¿no? Que se refiere a grados. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna consulta, jóvenes? En caso no hay, pasamos a la solución de otro ejercicio, ¿no? Nos dice calcular X y nos da unas ciertas alternativas y nos está mostrando ahí la figura, ¿no? Para recordar, en primer lugar, ¿no? En este caso, que la suma de esos tres ángulos internos, eso es igual a 180 grados. O sea, alfa más beta más teta, eso es igual a 180 grados. Esa propiedad vamos a tener que utilizar para la solución de este tercer ejercicio, para lo cual, en este caso, vamos a tener que realizar, o sea, en dos procedimientos todavía. Lo que quiero decir es lo siguiente. Por ejemplo, yo puedo coger ese pequeño triángulo, lo que estoy sombreando. Ese pequeño triángulo lo vamos a sacar. En este lado nomás vamos a poner. ¿Quién es? Pues tenemos acá el ángulo teta. En este lado está el ángulo X. En este lado está el ángulo alfa. Y ahí están los tres ángulos. ¿Qué vamos a decir según la propiedad? Que sumado el ángulo X, ¿no? Lo voy a sumar, más el ángulo teta, más el ángulo alfa, eso va a ser igual a ¿cuánto? 180 grados.
180 grados. Eso de ahí, ese es cuando vamos a ir desarrollando lo que es la pequeña figura, ¿no? De ese triángulo. Voy a poner así mejor para que se den cuenta. Y vamos a indicar que va a ser nuestra primera ecuación. Esa de ahí vamos a ir considerando que sea nuestra primera ecuación. Ahora vamos a desarrollar, ¿no? Con la segunda ecuación, vamos a formar nuestra otra ecuación. ¿Y quién va a ser? Va a ser ya esta figura que se está mostrando, ¿no? La más grande. Entonces vamos a sacar esa figura más grande. Aquí en este lado tenemos el ángulo de 120 grados. Y acá nosotros sumando 2 teta más teta sería 3 teta. De igual manera, este lado sumamos 2 alfa más alfa sería 3 alfa. Y vamos a decir, pues, esto ya es de la figura ya más grande. Seguimos y vamos a indicar lo siguiente. De este lado vamos a tener 120 grados. Lo vamos a sumar. Más 3 teta. Más 3 alfa. Y ese es igual a ¿cuánto? A 180 grados. Acá todavía vamos a continuar desarrollando, que diríamos lo siguiente, que 3 teta más 3 alfa va a ser igual a 180 grados menos 120. Tendríamos que 3 teta más 3 alfa. Esto es igual a ¿cuánto? A 60 grados. Y a todos, ¿no? Cada uno de ellos lo voy a dividir entre 3. Que tendríamos teta más alfa, porque 3 teta entre 3 es teta, más 3 alfa entre 3 es alfa. Pero tengo teta más alfa, eso va a ser igual a ¿cuánto? 60 grados. Sería 60 entre 3, 20 grados, jóvenes. No sería 60, acá sería 20 grados. Estaba olvidando dividirlo, ¿no? En este caso sería 20 grados. Y eso lo vamos a decir que va a ser nuestra segunda ecuación. Nuestra segunda ecuación. ¿Qué vamos a hacer en el siguiente paso? Lo que vamos a realizar es que reemplazamos la ecuación 2 en 1.
continuación voy a escribir la ecuación 1 que me dice que es x más teta más alfa. Igual a ¿cuánto? 180. Es lo que me dice la ecuación 1. Pero ¿qué sucede? De la ecuación 2 sabemos que teta más alfa, que todo esto, ¿cuánto vale? 20 grados. Vamos a ir reemplazando. Diríamos así que x más 20 va a ser igual a ¿cuánto? 180. ¿Qué hago luego? Ese 20 que está sumando va a pasar al otro lado. Que sería 180 grados menos 20. Y esa resta o esa diferencia encontramos que sale ¿cuánto? 160 grados. Y eso pues sería nuestra respuesta. En ese caso no va a aparecer. ¿Hasta ahí alguna consulta, jóvenes? Ninguna, entonces antes de pasar vamos a marcar. Sale 160 y sería la alternativa. Sí. Continuamos con otro ejercicio. Nos dice calcular x. Y nos está mostrando, ¿no?, la siguiente figura y recordar que es pues la propiedad del pantalón que nos dice que sumado a esos tres ángulos internos va a tener que ser igual al ángulo externo. O también indicar que ese ángulo externo va a ser igual a ¿quién? A alfa más beta y más teta, ¿no? La suma. Para ello, vamos a ir planteando. Y ahí, antes de nada, nunca olvidarnos, este pequeño cuadrado pues vale 90 grados. 90 grados. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que 90 grados, o sea, el ángulo exterior, va a ser igual a la suma de esos dos ángulos, de los tres ángulos internos, que sería 2x más 2x más x. En este caso tenemos 90 grados. Es igual a ¿quién? 2 más 2, 4 más 1, 5. 5x. Que tenemos 90 grados entre 5. ¿No? Y acá va quedándonos tan solo ya la variable x. 90 entre 5. ¿Cuánto sería, jóvenes? Acá sería 1. 18, ¿no? Y eso va a ser igual a x. Y nos está pidiendo calcular x, que ¿cuánto sale? 18 grados. Por lo tanto, esto pues sería nuestra respuesta. ¿Hasta ahí alguna consulta, jóvenes?
están escuchando, jóvenes? No, profesora. No, mi. Para poder desarrollar, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, ¿no? Las propiedades que debemos de utilizarlas, ¿no? Si en caso no sabemos, pues va a ser bien difícil de ir desarrollando. Continuamos con el ejercicio 5, nos dice calcular X. Tenemos ahí las alternativas y también nos está mostrando la siguiente figura. En este caso, ¿no? Para la solución tenemos que recordar lo siguiente. Es la propiedad del pescadito, donde nos indica que sumado esos dos ángulos internos va a ser igual a los dos ángulos externos, o también que eso ha sumado esos dos ángulos externos va a ser igual a la suma de esos dos ángulos internos, o sea, X más Y es igual a M más N. Para la resolución, lo que vamos a hacer es pues lo siguiente. En este caso, como bien estamos viendo, ¿no? En esta figura, lo que tenemos que tener en cuenta es saber, pues, ¿no? Cuáles son su cabecita, su colita, y también sus partes de las alas de ese pescadito, ¿no? Entonces, pues la solución, en primer lugar, ¿qué nos dice la parte de las alas? ¿Quiénes son de la parte de las alas? Es 60 y 72. ¿Qué hubiera pasado si por acá estaba el valor de 72? Lo que hubieran hecho es, ¿no? Decir que opuestos opuestos, ¿no? En sí, o sea, quiere decir como si fuera un espejo. Si esto vale 72, el otro también vale 72. Ya es un poco para tratar de hacerles equivocar, pero en realidad, o sea, estaba bien también. Puede haber sido ahí. Pero por eso tienen que observar de qué manera están sus partes de las alas. ¿Ya? Si hubiera estado de esta manera, por acá es muy diferente, ¿no? Para ello debemos de ver y observar de qué manera están en la fórmula, ¿no? Para poder desarrollar. En este caso vamos a decir que 60 más 72. Esto va a ser igual a ¿cuánto? A la suma de esos dos ángulos internos. ¿Quiénes son? 2x más x. Sumamos los dos. En este caso 0 más 2 es 2. 6 más 7, 13. ¿Cuánto sale? 132. Esto va a ser igual a ¿cuánto? A 2 más 1 sería 3. Pero acompañado con la variable x. ¿Qué hago luego? Este 3 va a pasar a dividir, que sería 132 entre 3. Y eso es igual aquí a x. Por acá nomás vamos a dividir 132. Jordi. Sí, lo escucho. 44, profesora. 4 por 3, acá sería 12. 13 menos 12, 1. ¿Quién más? Baja el 2. Este lado sería 4, ¿no? Y este sale 0. Entonces, ¿cuánto sale? 44. Entonces sería acá 44 grados igual a x. Pero, ¿qué me ha faltado? Escribir acá grado y acá también grado. Y eso sería pues la respuesta, ¿no? ¿Qué alternativa? La B. Ahí recién vamos a ir indicando, pues, ¿no?
Respuesta. ¿Alguna consulta hasta ahí, jóvenes? Ninguna. Continuamos. 6 nos dice calcular X y nos está mostrando la siguiente figura, ¿no? Veamos en la resolución. Y vamos a utilizar en este caso esa propiedad. Es muy similar al primer ejemplo o el primer ejercicio que hemos estado viendo que nos decía que el ángulo externo es igual a alfa más teta. Pero en este caso vamos a tener que utilizar o realizar dos procedimientos. Voy a ir graficando. Vamos a tener así, por ejemplo. ¿No? En este caso tenemos el ángulo alfa. Y en este lado tenemos el ángulo X. Y en esta parte ya sería, en este caso, teta. Esto vamos a corregir, si no aparece una X. ¿No? En este caso, alfa. ¿Qué vamos a decir? Sumados, el ángulo alfa más X. Esto va a ser igual aquí al ángulo teta. Eso según estamos sacando la primera figura. Es esta de acá. Es esa de ahí que estoy sacando. Estoy resaltando es para que se den cuenta y comparen, ¿no? En este caso. De cuál de ellos es lo que se ha ido sacando. Continuamos. Acá ya vamos a tener la otra figura. En este caso va a estar 45. Esta parte sería 3 alfa. Y acá sería 3 teta. Teta. Estoy sumando 2 teta más teta, 3 teta. El otro estoy sumando 2 alfa más alfa, sería 3 alfa. Y acá todavía me falta considerar grados. Y voy a resaltar. Sería esto. Y eso es lo que se está sacando. Para que puedan así coincidir si en caso regresáramos, ¿no? Pero teniendo en cuenta, vamos a tener que usar pues esa propiedad, para lo cual, ¿no? En el que está siguiendo, o sea, de la siguiente figura que estamos considerando, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a poner 45 más 3 alfa más, no, pero en este caso ya sería igual aquí en la 3 teta. En todos,
¿no? Para poder desarrollar hay que sacarlo tercia. O sea, esto de acá. Pero esto que sea nuestra primera ecuación, lo que hemos armado de la primera figura. Esta de acá hay que dividirlo entre 3. Que sería así, 45. Entre 3, bueno, vamos a ir desarrollando mejor. Sería 45 entre 3, sería 15. 15, ¿no? Entonces ahora 3 alfa entre 3 sería más alfa. Y esto es igual a 3 teta entre 3 sería teta. Y esa de ahí vamos a decir que va a ser nuestra segunda ecuación. Entonces, ¿qué vamos a indicar? Reemplazamos. Acá sí reemplazamos la ecuación. Pasamos, igualamos. Acá en realidad vamos a tener que igualar, jóvenes. Ya no se reemplaza, igualamos. Ya es igual a jóvenes. Quizás se preguntarán, pero ¿por qué lo va a igualar? Un momentito acá, me falta de borrar. ¿Por qué el igual? Es que estamos viendo si este lado vale teta, el otro lado también vale teta, ¿no? Si en la primera parte se van a tener que ser igual en la otra parte, ¿no? Entonces, si ellos dos son iguales, entonces alfa más x va a ser igual a 15 más alfa. Ya, por eso es lo que vamos a tener que igualar. Igualamos la ecuación 1 y 2. Igualamos la ecuación 1 y la ecuación 2. Entonces vamos a decir que alfa más x va a ser igual a 15 más alfa. Entonces, dejando la variable x solo, vamos a decir que x va a ser igual a 15. Es el ángulo alfa. Ahora, este alfa que estaba sumando está al otro lado, resta. Y teniendo en cuenta que acá yo tengo un alfa positivo y un alfa negativo, se simplifica. Por lo tanto, vamos a decir que x es igual a 15 grados. Teniendo en cuenta que en todos en sí debe de ser 15 grados. ¿Hasta ahí alguna consulta, alguna pregunta, jóvenes? Ninguna, jóvenes.
Continuamos con otro ejercicio, nos dice 7, calcular X. Tenemos ahí la siguiente figura y veamos en la resolución, ¿no? Para ello tenemos que recordar lo siguiente. Que sumado esos dos ángulos internos lo vamos a igualar, ¿no? El ángulo externo. El ángulo externo va a ser igual aquí a la suma de esos dos ángulos internos. A ver, jóvenes, ¿cuánto sale ahí para la solución de este ejercicio? Porque ya he ido desarrollando, ¿no? Este ejercicio, o sea, utilizando esas fórmulas, pues hay que tener que familiarizarnos, ¿no? Y ver y también saber cuál procedimiento es lo que vamos a tener que seguir para la solución de los ejercicios. A ver, jóvenes, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale, jóvenes? ¿Alguien lo ha sacado la solución? ¿Alguien lo ha sacado, jóvenes, la solución? Nadie, jóvenes. Tienen que participar, jóvenes, porque todos estamos tomando en cuenta, ¿no? No tan solo mi persona, de igual manera los demás tutores. A ver, vamos a continuar con la solución. La propiedad nos indica, ¿no? Que sumado esos dos ángulos internos, ¿no? Va a tener que ser igual a al ángulo, ¿no? Que se encuentra en la parte exterior. Tenemos que decir en este caso, por ejemplo, tenemos el ángulo externo que sería 3x, igual aquí a la suma de esos dos ángulos internos que sería 40, más x. Ahora, ¿qué hacemos? A un lado vamos a poner los que tienen variable. X sería 3x menos x, que el otro lado está sumando, va a pasar al otro lado, restar, y esto va a ser igual a ¿cuánto? 40 grados. Y restamos 3 menos 1 sería 2, y vamos acompañando la variable x. Y eso va a ser igual a ¿cuánto? 40. ¿Qué hago luego? Ese 2 va a pasar a dividir, ¿no? Que sería 40 entre 2. Este lado sería 40 dividido entre 2. ¿Y cuánto es eso, jóvenes? Igual a ¿cuánto? A 20. 40 entre 2, 20. ¿20 qué? 20 grados. Acá te falta poner grados. Grados. Sería respuesta. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta, jóvenes?
Veamos otro ejercicio muy similar, ¿no? A ver, intenten, jóvenes, en desarrollar. Ejercicio, por ejemplo, podemos desarrollar quizás con otro método, ¿no? En este caso nos está poniendo que debemos de sumar esos ángulos internos y vamos a igualar a 180 grados. Y eso siempre en cuando quizás la otra propiedad que hemos visto, ¿no? En el anterior no nos recordamos. A ver, ¿cuánto saldría? A ver, jóvenes. ¿No? Para el primer método, por ejemplo, voy a graficar ya nuevamente 2 métodos, vamos a ir aprendiendo. Menos 630. Acá 70. 4x. Aplicando, desarrollando, pero no con esta propiedad que aquí nos indica, lo que queremos es saber cuánto vale este ángulo. Para lo cual, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a decir que todo ese ángulo, ¿cuánto vale? Vale 180 grados. Ya, yo ya les he dicho, si en caso no le alcanza, tienen que prolongar. Si acá ya tengo 130, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Resto, pues 180 menos 130, esto de acá sale 50. 50 grados. Entonces, aplicando esta propiedad, vamos a decir lo siguiente. Que sumados, o sea, 4x más 70 grados más 50 grados. Esto va a ser igual a ¿cuánto? 180 grados. Continuación, este 4x va a bajar. Luego sumamos 70 más 50 sale 120. Esto es igual a 180. ¿Qué hago luego? Este 120 va a pasar al otro lado a restar, que sería 4x igual 180. $120 grados. Tendríamos que 4x es igual a 60 grados, porque 180 menos 120 sale 60. ¿Y cuánto sería 60 entre 4, jóvenes? Tendríamos que x va a ser igual 15. 60 entre 4. Muy bien. Buscamos. Donde x igual a 15 grados. Falta grados. ¿No? Ahí les estoy demostrando con otro método, pero quizás hay algunos de ustedes, puede que se recuerden con el otro método. Me refiero con otra propiedad, pues. ¿Qué dice la otra propiedad? Que sumado
70 el ángulo alfa. Con el ángulo, por ejemplo, teta. En este caso va a tener que ser igual a x. La propiedad dice lo siguiente. Que x va a ser igual a alfa más teta. Es otra propiedad que pueden utilizar y según la propiedad, o sea, nos dice lo siguiente, que 4x más 70 esto es igual a ¿cuánto? 130. Grados. ¿Qué hago luego? Este 4x va a ser igual a 130 en este caso sería 70. ¿No? Tendríamos 4x, esto es igual a 60. Entonces vamos a decir que x va a ser igual a 60 entre 4. Y eso de ahí x sería igual a 15. Ya ustedes vean, ¿no? Por cuál de los métodos pueden ir desarrollándolo. Y si se dan cuenta, la respuesta nos está saliendo lo mismo. Esto sería la respuesta. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? ¿Ninguna? Bueno, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Cualquier duda igual tienen que contactarnos, ¿no? Una persona con otra tutora para poder quitar cualquier duda que puedan tener, ¿no? En la solución de sus ejercicios. Muchas gracias por su atención. Ya nos estaremos viendo en las siguientes semanas. Hasta luego, jóvenes. Hasta la próxima. Hasta luego con todos. Hasta luego, profe.